Bien, comencemos con la media o promedio. Primero, el concepto importante de media o promedio dice, es el resultado de dividir. ¿Qué vamos a dividir? La suma de un conjunto de n datos entre el total de datos. Ahora lo vamos a ver en un ejemplo. Dicen que el promedio o media solo se aplica para variables cuantitativas. Recuerda que las variables cuantitativas eran aquellas que representaban o estaban representadas generalmente por un número, ya sea exacto o decimal, pero era un número. Y dice acá, la media solo puede aplicarse para datos libres o para datos ordenados en una tabla de frecuencia. ¿A qué se refiere con datos libres o datos ordenados? Bueno, vamos a comenzar con los ejemplos para plasmar estas definiciones dentro de lo que acabo de explicarte. Vamos con el primer ejemplo. Imagínate que tenemos las edades de 8 personas, ¿no? Puede ser de un salón, de un grupo de estudiantes, etcétera. Tenemos las edades de 8 personas y queremos calcular el promedio de esas edades, el promedio de esa edad que represente a ese grupo de personas. ¿Qué nos dice el promedio? Fíjate arriba, es el resultado de dividir. Ah, ya está bien. Entonces yo sé que voy a dividir, pero ¿quién voy a dividir? La suma de un conjunto de datos. Tendré que sumar entonces, mira, todos esos datos, 11 más 12 más 10 más 14 más 15 más 13 más 11 más 14. He sumado todos esos datos y dice que se divide entre el conjunto de datos. ¿Cuántos datos tenía? 8. Entonces lo divido entre 8. En la parte izquierda, fíjate que está su símbolo, el símbolo que te mencioné. Ya no coloco promedio, coloco simplemente X raya arriba, que significa que estamos calculando el promedio. La suma de arriba me da 100 entre 8. Entonces, ¿la mediana es una fracción? No, hay que dividirlo, hay que dividirlo. ¿Cuánto nos sale? Nos sale 12,5. 12,5. Es muy importante que en el resultado que obtienes de un promedio, tienes que tú leer el contexto de lo que estás hablando. ¿Por qué? Porque en algunos casos tu respuesta puede ser en decimal y en otras no. ¿Eso de qué va a depender? Te repito nuevamente, del contexto. A mí me están hablando en edades, entonces si me hablan de edades, yo no puedo decir que el promedio de un conjunto de edades está en decimales, porque sabemos que la edad es exacta. Ese 12,5 que me ha salido de resultado lo tendré que redondear. En este caso sería a la parte entera 13. 12,5 redondeado sería 13 años. Entonces, nuestro promedio o la media, que es lo mismo, para ese conjunto de edades es 13 años. Es el valor que representa a toda esa muestra, a todo ese conjunto de datos. Bien, a esto yo le llamaba datos libres, datos sueltos. Pero ¿qué sucede ahora cuando tenemos por ahí que organizar nuestra información en una tabla de frecuencias? Ya sea que nos dan la tabla hecha o tengamos que armar la tabla. Yo voy a empezar con armar la tabla, porque luego ya teniéndola ya sabes de igual manera el mismo procedimiento. Miren el ejemplo que dice acá. Las edades de un grupo de estudiantes que participan en un taller de danza son las siguientes, ¿no? Y ahí tenemos las edades de todos los participantes del taller de danza. Dato importante. Me importa lo que estoy estudiando, las edades. No me importa el nombre de la persona. ¿Ya? Hay que ser puntuales en el tema del promedio. Estudiamos a las cantidades, a las variables cuantitativas en sí. Ahora, ¿esto necesariamente tiene que ser edades siempre? No, puede ser pesos, alturas, cualquier variable que arroje como resultado un valor numérico. De ahí que el promedio trabaja con variables exclusivamente cuantitativas. Entonces, el promedio de las edades de estos estudiantes. Vamos a ordenar nuestra información en una tabla de frecuencias. Yo ya lo tengo ordenado acá. Fíjate. Ya tengo las edades 8, 9, 10, 11, 12. Ahí están en la primera columna. Luego tengo la segunda columna, que vendría a ser el FI, la frecuencia absoluta. Significa que hay 4 estudiantes de 8 años, hay 2 estudiantes con 9 años, hay 3 estudiantes que tienen 10 años, 9 estudiantes de 11 años, 8 estudiantes de 12 años. Entonces, simplemente analizando
o sumando toda esa columna FI, obtengo que tengo en total 26 alumnos. 26 alumnos, ¿no? Si deseas lo puedes sumar, lo puedes corroborar ahí. Ahora, importantísimo también acá, importantísimo, ¿no? Estas dos columnas de acá son clásicas de una tabla de frecuencias. Si no recuerdas lo de tabla de frecuencias, puedes ir en la parte de nuestro canal que tenemos respecto a las tablas de frecuencias, qué son y cómo se ordenan, ¿no? Pero acá, ya directamente armado la tabla, vamos a agregarle esta columna adicional que dice XI, FI. ¿Qué significa esta columna? Que nosotros vamos a multiplicar cada valor de XI con su respectivo FI. Por eso coloqué acá 8 por 4, 32, 9 por 2, 18 y así de manera consecutiva hasta llegar al último valor. Una vez que has sumado el XI por el FI, procedemos a sumar cada uno de estos valores y el resultado nos da 275. Vuelvo y repito, para calcular el promedio o la media de un grupo de datos en una tabla de frecuencia, tienes que obligatoriamente tener el XI, el FI y la columna XI por FI. Estas tres columnas obligatoriamente tienen que estar en tu tabla para calcular el promedio o la media. Y si tengo más columnas, el HI minúscula, el mayúscula, no interesa, no son necesarias para el promedio. No son necesarias. Bien, el símbolo que aparece abajo se llama sumatoria y tenemos que la suma de cada XI por FI nos da 275. Finalmente, vamos a retirar esto de acá. Finalmente tenemos que el promedio entonces, para una tabla de frecuencias de datos no agrupados, se calcula, dice acá, la sumatoria de los XI por FI. ¿Qué significa ese símbolo? Bueno, significa sumatoria, su mismo nombre lo dice. Sumamos todos estos XI por FI que nos da 275. ¿Quién es N? N es el total de datos que tienes, es el total de variables que tienes. ¿Cuántas tengo? 26, ¿no? 26. No confundirse esto con las edades, porque a veces suele haber una confusión entre la columna FI con la columna y la variable cuando es cuantitativa. El FI, recuerda que lo único que hace es ver cuántas veces se repite una variable. Y si nos da el total de la muestra, que en este caso es 26. Acá lo puedes corroborar, fíjate, de acá para acá tengo 13 datos, 13 por 2 con los de abajo, 26. Significa que hay una muestra de 26 valores. Y lo que nosotros vamos a proceder es SXI por FI, la sumatoria de todo eso que sale 275, lo vamos a dividir entre 26. Entre 26. Finalmente, ya conociendo los valores para calcular el promedio, esto nos sale 11 años. 275 entre 26, a ver, yo lo voy a calcular, lo voy a poner en calculadora, si no me equivoco no sale exacto, yo ya lo redondeé. Esto sale 10,5769230, etcétera, etcétera. Es un decimal, el cual yo lo he redondeado a 11 años. 10,57, 11. Porque recuerda que analizando el contexto hablamos de edades. Y al hablar de edades no me puede dar una edad en decimales, tiene que ser una edad exacta. Y en este caso, el promedio para estas edades en la tabla de la tabla de frecuencia sale 11 años. Ahora, alguien me puede decir, ¿y si yo no hubiera querido hacer el promedio, no hubiera querido calcular el promedio con la tabla, si no lo quiero hacer? Bueno, tendrías que sumar cada valor, todos estos valores y dividirlo entre el total. Vas a llegar al mismo resultado. Ahora, mi sugerencia es que cuando tengas un conjunto de datos bastante grande o medianamente grande, la idea y la sugerencia es que lo acomodes en una tabla. Porque la tabla te va a dar, su mismo nombre lo dice, un ordenamiento. Te va a dar, en mi opinión, más precisión y estar en menos riesgo de cometer un error. Generalmente cuando trabajamos sin tabla,
y la muestra, o sea, la cantidad de datos es un poco grande, vas a tener tendencia a equivocarte. No digo que pase siempre, pero hay la tendencia. Y obviamente la idea es buscar esos caminos que nos hagan cometer más errores. Con la tabla hacemos solamente, fíjate, 2 pasos, dividimos esto de acá entre esto de acá y encontramos el promedio, ¿no? Bueno, eso queda obviamente en libre elección, te doy solamente la sugerencia, porque a veces suele pasar que nos podemos olvidar de contar algún valor. Bien, este es el promedio, la media entonces. Sumar un conjunto de datos y dividirlo entre el total de todos esos datos, o sea, entre cuántos datos hay. Es una división que nos ayuda a encontrar un número que representa a toda una muestra. Bien, bueno,